En comunicación con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo le va? Diego Schurman lo saluda. Buen día, Diego. ¿Cómo estamos? Nos tuteamos, no nos tuteamos, no sé qué hacer. Siempre nos tuteamos. Bien. No tenemos por qué cambiar. Bien, Alberto. Bueno, vamos a arrancar con la gira, ¿no? Acaba de volver de Europa, hubo muchas señales, muchas fotos y también muchas palabras. ¿Qué evaluación hace de la gira por Europa? ¿Pero nos tuteamos o no nos tuteamos? ¿Qué evaluación haces de la gira por Europa, Alberto? Ponete de acuerdo. Es que es presidente ahora, no es lo mismo, ¿eh? No, sí, soy lo mismo, soy exactamente lo mismo. Como le gustaba decir a Néstor. Bueno, 2 meses de gestión además, ¿no? Sí, personas comunes con responsabilidades importantes. Bien. El tuteo no es una falta de respeto a lo más mínimo. Bueno, nos tuteamos entonces. Vamos por la gira. Mirá, yo creo que fue una gira muy importante. Creo que tuvimos 2 semanas donde lo que más nos preocupó es explicarle al mundo qué le pasó a la Argentina, en qué situación está. Porque también en el mundo estaban confundidos, porque las noticias y las versiones que recibían de Argentina del gobierno anterior eran distintas a las que, a los que después los hechos verificaron. Empezamos con un buen encuentro con las autoridades del gobierno de Israel y también con sus opositores con motivo de la recordación del Holocausto. Seguimos después en Europa con una reunión que el Santo Padre nos había propuesto y aprovechamos precisamente la propuesta del Santo Padre para a partir de allí generar una gira que fue muy importante, que incluyó al presidente y al primer ministro de Italia, al presidente de España, al presidente de Francia, a la canciller alemana, y en todos los casos pudiendo contarles qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que queremos hacer y qué necesitábamos de ellos. Y siempre, en todos los casos, recibimos una respuesta de apoyo. Y eso para nosotros es muy importante. Dejar en claro quiénes somos, dejar en claro qué es la Argentina, cómo la Argentina quiere enfrentar este momento, cómo llegamos a este momento. Y me parece que, la gira fue más que productiva, mucho más que productiva. Nos ayuda mucho en un mundo que se ha globalizado a estar dentro del mundo, a poder avanzar con las grandes potencias del mundo. Creo que además Argentina tiene con Europa un vínculo de muchos años. La inversión mayor en Argentina ha venido siempre de Europa y por lo tanto eso tenemos que cuidarlo y favorecerlo. Y bueno, me parece que nos ha sido muy útil para las necesidades del gobierno todo esto que hicimos. ¿Hubo alguna expresión de Cristina Kirchner hoy? Levantan algunos diarios o especulan al respecto sobre la posibilidad de exigirle una quita al Fondo Monetario. ¿Esto está en los planes? Bueno, con el fondo estamos empezando a hablar, ¿no? Hay que ver cómo... Yo no sé si Cristina estaba hablando específicamente del fondo o estaba hablando de los acreedores privados. No sé, escuché lo que dijo Cristina. Pero de todas maneras son negociaciones que recién empiezan, hay que darle tiempo. Como toda negociación hay que hacerla con prudencia mediática, como digo siempre, con mucho cuidado. Y esta semana viene el grupo que tiene el fondo para trabajar con nosotros. Y a partir de allí veremos cómo vamos avanzando. ¿Y el Papa es una suerte de stopper del equipo del gobierno, digamos, tratando de ablandar el fondo también? Porque, digamos, una de las frases, ¿no?, llamó a dar alivio a los países endeudados. Claro, es que el Papa conoce bien lo que pasó. Tuve oportunidad de explicarle bien todo lo que pasó y el lugar en el que estamos, aunque él lo conoce a la perfección, porque es una argentina, le preocupa su país y está permanentemente al tanto mirando lo que le pasa a la Argentina. Y efectivamente nos ha dado una ayuda muy grande involucrándose en el problema, involucrándose del modo que él puede involucrarse, ¿no?, que es llamando a la reflexión al capitalismo mundial y a nuestros acreedores en particular sobre lo que le está pasando a la Argentina y sobre la necesidad de encontrar una salida
que como siempre decimos no signifique más martirio para la gente que menos tiene, o sea, que no signifique más ajuste. Así que desde ese lugar yo creo que el Papa es una figura que los argentinos, bueno, a los que los argentinos debemos agradecerle mucho, pues es una figura de trascendencia mundial que se ha involucrado, insisto, del modo en que puede involucrarse, porque tampoco tiene más elementos de presión que la fuerza moral que él representa. ¿Y hablas muy seguido con el Papa? Hablo cuando tengo que hablar. Yo soy de los que entienden la trascendencia de la figura del Papa. El Papa está mucho más allá de la Argentina, es un líder moral que el mundo tiene y por lo tanto intento no molestarlo. Tiene muchas obligaciones, mucha tarea por delante e intento no molestarlo. Estamos hablando con Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Voy a terminar con el tema de la gira preguntándole, porque a mí muchas veces, haciendo cobertura de peronismo, me pregunta la gente qué es el peronismo y me cuesta muchísimo responderlo. Le quiero preguntar qué le respondió a Merkel cuando le preguntó qué es el peronismo. Le recordé que Perón decía que en la Argentina había socialistas, radicales, conservadores, pero que peronistas eran todos. Y en verdad no, lo que le planteé es que la historia cuenta que hubo un partido político, fue un movimiento social muy grande, que fue el primer partido que otorgó derechos a la gente, básicamente los derechos del trabajo, pero que también hizo gratuita la universidad y trabajó siempre para los sectores más postergados y desposeídos. ¿Quedó conforme Merkel? Y que eso ha marcado una impronta en la conciencia argentina, que siente que el peronismo siempre que llega se ocupa de esos sectores. Sí, quedó conforme, entendiendo yo también que lo mío es también se lo dije a ella, ¿no? Es una simplificación, no es una cosa fácil de explicar. Pero lo que sí le dejé en claro que en Europa que el peronismo no es esa versión que en los últimos años se quisieron hacer correr de un partido populista e irresponsable, porque al contrario es el partido que siempre trató de resolver los desastres que otros dejaban. Bien, desde Europa uno de los temas que trascendió, que se iban a elevar al Parlamento y que creo que está trabajando Vilmi Barra en la redacción, es sobre tema aborto. No sé si el proyecto es sobre despenalización o legalización del aborto. ¿Podemos tener alguna precisión? Sí, claro. La verdad es que ese tema no fue abordado con el Santo Padre. Yo no sé por qué hicieron tanto ruido los medios argentinos con ese tema, y lo que hubo sí fue un comentario del secretario de Estado del Vaticano que me dijo lo que todos sabemos, que es el pensamiento de la Iglesia, y fue eso fue todo. Y lo que sí, la verdad es que es lo que siempre digo, yo no sé, pero cada vez que hablo del aborto pareciera que dijera algo nuevo y repiten siempre lo mismo que digo. El aborto hoy en día es un delito y por lo tanto obliga a las mujeres que lo practican a hacerlo en condiciones de clandestinidad. La condición de clandestinidad genera un enorme riesgo para la mujer. La mujer con recursos puede ir a un sanatorio, allí le practican el aborto y todo se convierte en un certificado médico que dice como un aborto espontáneo si eso fuera necesario. La mujer que no tiene recursos termina en manos de un curandero o de un paramédico que generalmente recurre a prácticas muy lesivas para la salud de la mujer. En el peor de los casos termina con la vida de la mujer, en el mejor de los casos termina volviendo estéril a la mujer. Por lo tanto, la penalización del aborto es un daño enorme que sufre la Argentina. Ahora, yo ya dije 1000 veces, hay que despenalizar el aborto y hay que legalizarlo, las dos cosas, porque de otro modo no se puede funcionar. Si uno no despenaliza, no puede legalizarlo. La legalización, en sentido amplio, lo que quiere decir es que todos tengan la posibilidad de tener acceso a la salud pública para
tener la atención adecuada. Ahora, pero la idea es hacerlo en etapas o llegar a la legalización con un solo proyecto. No, la idea es terminar de una vez con esta discusión, que yo no sé por qué se prolonga tanto tiempo, porque me parece que es parte de la hipocresía argentina, ¿no? Porque mientras discutimos los abortos se siguen practicando, ¿no? Bueno, no, la Iglesia pegó el grito en el cielo, va a hacer una marcha el próximo día 8, ¿no? Contra esta idea de la ley, ¿no? Porque que uno legalice el aborto tampoco lo hace obligatorio, y hay mucha gente, muchos creyentes de la Iglesia Católica que piensan que el aborto no es una buena práctica. Bueno, que el aborto sea legal no quiere decir que sea obligatorio, hay que respetar todas las posiciones. Estamos hablando con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Voy a entrar en un terreno sobre todo de polémica que se generó en los últimos días, aunque yo sé que viene de arrastre, por ahí no ha tomado, digamos, demasiada difusión. La semana pasada habló Santiago Cafiero a tono con las palabras de Alberto Fernández respecto a si hay presos políticos o detenciones arbitrarias. Entiendo que Alberto Fernández, igual que Santiago Cafiero y otros hombres del gobierno nacional, hablaron de detenciones arbitrarias, y lo cierto es que después de que habló Santiago Cafiero la semana pasada en esta radio, se armó una tremenda polémica, ¿no? Salió a cruzarlo Julio De Vido, Nora Cortiñas, Kicillof, una ministra de su propio gabinete, que es Elizabeth Gómez Alcorta, diciendo: no, hay presos políticos. ¿Hay presos políticos o hay detenciones arbitrarias? Yo siento que es una discusión tan innecesaria la que estamos viviendo, tan innecesaria, porque si hay alguien que durante 4 años cuestionó los procedimientos judiciales y las detenciones arbitrarias que la justicia impulsada, fue Alberto Fernández. Lo vengo haciendo desde el año 2016, cuando todos de los que hoy ponen el grito del cielo se callaban. En ese año, un 31 de diciembre, la fui a ver a Milagro Sala y dije que Milagro Sala estaba soportando una detención indebida por su condición política. Dije 1000 veces que los procesos estaban muchas veces viciados por sus formas, y que siempre eso recaía sobre procesos que afectaban a opositores del gobierno de Macri. Le he puesto nombre y apellido a los jueces que con sus doctrinas jurisprudenciales, entre comillas, han de algún modo institucionalizado una doctrina muy penosa para la Argentina, que permite el encarcelamiento preventivo de un modo desmedido sin que exista sentencia definitiva. Me he cansado de decirlo. A veces lo dije en soledad. Fui en soledad a ver la Milagro Sala un 31 de diciembre. ¿Qué parte no entienden? Bueno, ¿qué parte no entienden? Porque el resto es una discusión semántica. Ahora, el tema semántico no es un tema menor. Y eso hay que entenderlo. Porque el preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del Poder Ejecutivo. Es el preso sin causa. Y el preso sin causa, bueno, yo no tengo ningún preso sin causa, yo no tengo a nadie detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y obviamente que me molesta que me digan que tengo presos políticos, porque no los tengo. Ahora, Milagro Sala no era una presa, Alberto, Milagro Sala no era una presa sin causa al inicio. Claro, y por eso fui a verla, y por eso me solidaricé con ella, y por eso planteé también a los funcionarios de la OEA lo que ella estaba padeciendo. Entonces era una presa política. Y claro que sí, y lo dije, y también me cansé de decir que, por ejemplo, en el caso puntual de Cristina estaba siendo sometida a un montón de arbitrariedades en los procesos por la sola condición de ser una opositora del gobierno. Y esto lo hacía, quiero aclarar, cuando ni siquiera hablaba con Cristina y estábamos en lugares distintos. Entonces, por eso yo no sé qué estamos discutiendo y no sé qué nos quieren hacer discutir. Y no sé en qué lugar me quieren poner. Francamente no lo entiendo. Ahora, francamente. Estela de Carlotto, por lo menos lo que trasciende este fin de semana, es que mantuvieron una charla ustedes en algún momento, y ella da a entender, y esto por eso le hago esta pregunta, de que Alberto Fernández le dijo que mejor no hablar de estos temas.
¿Fue así? No, yo lo que dije es que tenemos que ser prudentes, porque ustedes dense cuenta que si en el mundo escuchan hablar de que en Argentina hay presos políticos, lo primero que la gente explica es que Alberto Fernández tiene gente encerrada en la cárcel por la condición política. Ayer hubo gente que creo que entiende un poco más del tema de derecho, y aun cuando sostienen, si entendemos por preso político el preso que está preso por su condición opositora, bueno, miren, como hay muchos procesos que se han abierto y bueno, todos los días vemos testigos que aparecen quebrándose diciendo que los incentivaron de algún modo a declarar contra opositores. Si lo que dicen es llamar preso político a alguien que tiene una causa abierta y que esa causa se construyó en su contra por la sola condición opositora, bueno, eso es cierto. Eso lo dice, por ejemplo, Graciana Peñafort, y eso es cierto. Ahora, el preso político es un preso que está a disposición del poder político. Si estuvieran a disposición del poder político, yo lo que tendrían que pedirme es que cese esa detención. ¿Y cómo quieren que yo detenga esa detención? Si yo no puedo detenerla, si no está en mis manos. Bien, otro tema que... Esta discusión, que yo además le pido a todos los compañeros que se den cuenta que nos están haciendo discutir un tema en el que no estamos en desacuerdo. Porque si alguien ha sido crítico de la acción de la justicia es Alberto Fernández. Y no es desde que es candidato, es desde mucho antes. Vuelvo a repetir, cuando ni siquiera hablaba con Cristina. Hay que decirle a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate, porque lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, es dividirnos. Y no estamos divididos. Todos sabemos lo que hizo la justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández. Se ha cansado de decir lo que ha pasado en la justicia argentina. Bien, por lo que veo no le gustó. Le puso nombre y apellido, inclusive a los jueces que construyeron una doctrina que permite encarcelar preventivamente a la gente sin razón, y todos los medios me criticaron por haberle puesto nombre y apellido. Entonces, por eso digo, no caigamos en estas cosas, porque no pensamos distinto, pensamos exactamente igual. Y lo que digo es, seamos prudentes, porque el concepto de preso político leído en el exterior puede llevar a alguien a pensar que en la Argentina el gobierno nuestro está deteniendo gente sin causas. Bien, lo llevo a otro tema que también había generado polémica, o por lo menos a mí me llamó la atención con 2 meses apenas de gestión, que son algunas declaraciones, y no fue una, fueron varias, del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que vuelve ahora a polemizar con Sabrina Federic, que es la titular del área de seguridad a nivel nacional. Primero fue por el uso de las Taser, después por planteos concretos de política de seguridad, después pide que retire las fuerzas federales de la provincia. ¿Qué pasa? Hay un cortocircuito, no se entienden, no hay feeling, no coinciden las políticas a nivel nacional en materia de seguridad con las de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con Sergio Berni? No, ¿qué pasa con Sergio Berni? Pregúntenselo a Berni, qué es eso, no tengo ni idea. Lo que yo puedo decir es que está claro que todos nosotros, lo hablé con Axel el sábado, que todos nosotros queremos trabajar para que los bonaerenses y toda la Argentina vivan en paz y la inseguridad no sea un problema. Después, si el ministro de la provincia de Buenos Aires tiene un método propio, que lo aplique, que es su responsabilidad. No es mía, es de él. Pero claramente ahí por lo menos se avisó un cortocircuito. No de nuestra parte, no sé. Nosotros estamos para ayudar, no estamos para polemizar. Está bien, pero coincide, digamos, con la gestión de Berni en materia de seguridad o con lo que propone. Digo, porque claramente hay como 2 líneas distintas, ¿no? No la conozco, francamente no la conozco, francamente no sé qué piensa ni qué quiere. Francamente lo que me preocupa es lo que proponemos nosotros del Estado Nacional. Siempre hay que recordar que las provincias son responsables de su seguridad básicamente, y que el Estado Nacional lo que hace es colaborar y coordinar con ellos cuando debemos hacerlo. Pero yo con lo que estoy muy conforme es con el pensamiento de mi ministra, que sí, efectivamente comparto todo lo que ella dice.
Bien, estamos hablando con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Vamos a hablar un poquito de Macri. Se conoció la noticia de Macri asumiendo la fundación de FIFA. Le quería preguntar a usted si quiere opinar respecto a esa decisión de quien lo antecedió en el cargo. No, yo no tengo mucho que opinar de eso. Lo que quiero estar seguro es que si hubieran sido los argentinos los que tienen que resolver quién debe ocupar ese lugar, seguramente no hubieran elegido al presidente que nos dejó en tantos problemas. Bien, ¿habla con Macri? ¿Volvió a hablar? Sí, volví a hablar. Hablamos un par de veces en el verano. ¿Y de qué hablaron? No, creo que fueron más charlas de cordiales, de saludo que otra cosa. Él me escribió desde el sur. ¿Se whatsappean? Sí, pero no ninguna charla trascendental. Bien, otra pregunta que también había surgido, creo que en su gira por Europa, respecto a la posibilidad de promover una ley contra el negacionismo. ¿Va a haber una ley finalmente? Yo creo que la Argentina tiene que terminar con este debate. Yo pensé que con los juicios el tema se estaba terminando, pero cada 2 por 3 aparece alguien que niega lo que a todas luces ocurrió. Y acá hay que tener en cuenta algunos antecedentes que el mundo tiene, donde del mismo modo que se castigan las conductas racistas o las conductas de maltrato o de discriminación, se suma a esas conductas la conducta del que niega. En ese caso siempre es el holocausto, pero el que niega la violación o los delitos de lesa humanidad que una sociedad pudo haber padecido. Y me parece que no es una mala idea pensar en ponerle fin a esto, porque es una discusión que cada tanto traen a la Argentina y es un enorme dolor que ha tenido la Argentina. Y negarlo es un acto vergonzoso. Y por lo tanto debemos pensar en la conveniencia de esa ley. Conocí que en Francia existe una ley de ese tipo y lo que dije que quería estudiarlo para ver si en Argentina podía ser aplicada. Pues por ejemplo, Graciela Fernández Mejide el fin de semana dijo que no hay negacionismo sobre la dictadura, que en todo caso si hay una discusión sobre el número, esto que ha emergido en alguna oportunidad. No tengo ninguna duda que de parte de Graciela Fernández Mejide no existe negacionismo y que en todo caso ella propone un debate de la dimensión del horror. Pero sí ha habido negacionismo en muchos otros casos. Sí, todos los cultores de la teoría de los 2 demonios son negacionistas. ¿Quiénes son los cultores? Muchos. Pero alguien en concreto, digo, para saber en la política. Pues si le pongo nombre y apellido le subo el precio a personajes a los que la sociedad es mejor que no atienda. Bueno, pero está en estudio esta ley entonces. Sí. Bien. Sí. A ver, hablamos de Macri, estamos hablando con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Yo le preguntaba por Macri. Nosotros hemos cuestionado mucho a Macri porque en su campaña presidencial, no en la última, ¿no?, sino cuando termina asumiendo la presidencia, había hecho un montón de promesas y muchas de ellas efectivamente no se cumplieron. Alberto Fernández en su campaña no hizo muchas promesas, fue más cauto, hizo 2 o 3 promesas muy concretas y una de ellas fue medicamentos gratis. Y todavía eso no se cumple. Eso estamos camino a cumplirlo. La verdad es que nosotros nos comprometimos a que esta vez el ajuste no lo paguen los que menos tienen y eso lo estamos haciendo. La verdad es que nos comprometimos a encarar seriamente el tema de la deuda y lo estamos haciendo. La verdad que nos comprometimos a desindexar la economía y lo estamos haciendo. Y ese tema es un tema que estamos resolviendo y espero poder resolver en los próximos días. Y otro tema que también desata polémica es el tema de jubilaciones. A ver, antes había una fórmula, en todo caso había un reparo por parte del actual gobierno respecto a esa fórmula, se elimina esa fórmula. Lo cierto es que ahora es discrecional, ¿no? Depende de una persona, depende del presidente de la Nación. Eso a primera vista no parece bueno. Sí, pero esa no es la fórmula definitiva. En verdad, en la emergencia lo que dijimos fue parar con el sistema de actualización que Macri había impuesto.
que fue parte de la irresponsabilidad del gobierno. El sistema que existía, el sistema que alteró Macri era un sistema por el cual los ingresos de los jubilados, esto era en épocas de Cristina, se actualizaban automáticamente por una fórmula polinómica que tenía en cuenta cómo aumentaban los salarios y cómo aumentaban los recursos fiscales. Entonces Macri vino y lo cambió y dijo, no, bueno, que las jubilaciones crezcan por el costo de la vida. Pero ustedes ven que hasta el día de hoy, diciembre mismo, el ingreso está por debajo, el crecimiento del ingreso público está por debajo de la inflación. Y la inflación que Macri dejó fue del 53%. Entonces, eso fue una estafa a los jubilados. Nunca se iba a poder pagar eso. Ahora nosotros... Termino. Y entonces nosotros lo que hicimos fue suspender por 180 días la aplicación de esa fórmula, fijar que en 180 días va a haber otra fórmula, y en el mientras tanto garantizar que los jubilados que menos ganan no pierdan. Y en eso estamos. Bueno, a eso iba, ¿no? A eso iba, Alberto. ¿Se le puede garantizar al jubilado que de ahora en más va a empardar o va a estar por encima de la inflación? Yo lo que estoy intentando en esta etapa de discrecionalidad, como llamaste vos, es que los jubilados que menos tienen, que menos cobran, no pierdan. En eso estoy empeñado. Y tenemos que buscar una fórmula que sea razonable para el jubilado y sostenible por el Estado. Ambas cosas. A ver, otra pregunta tiene que ver, vamos con nombres propios. Rodríguez Larreta, salió Rodríguez Larreta quejoso por una decisión del gobierno nacional y él dijo que va a ir a la corte si le reducen un punto de la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que anunció precisamente Alberto Fernández semanas atrás. Sí, yo no quiero discutir así, porque la verdad es que si quiere ir a la corte tiene todo el derecho a hacerlo, y si quiere cuestionar lo que nosotros pensamos tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo le voy a explicar a los argentinos lo que hicieron Macri y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en estos años, beneficiando el distrito que manejaba y de la injusticia que eso representa para con el Estado Nacional y para con el resto de las provincias. No es un castigo un distrito que gobierna el principal partido de la oposición. No, no es un castigo, eso es poner justicia en algo increíble. O sea, Macri perdió las PASO y ese día dispuso a entregarle 19.000 millones de pesos en bienes inmuebles para que la ciudad de Buenos Aires haga emprendimientos inmobiliarios inexplicablemente. Si Macri tenía esa intención, ¿por qué no hizo los emprendimientos inmobiliarios desde el Estado Nacional y esa plata entraba al Estado Nacional y se repartía de otro modo por el resto de las provincias? Digo esto y yo no es la primera vez, ya lo había hecho antes. Lo que digo es, me parece que yo no tengo ganas de entrar en este debate porque así dicho suena como un reproche y es un reproche, pero suena a beligerante. Y cero vocación de beligerancia, quiero poner justicia en el manejo de esas cuentas, de esos fondos, que inexplicablemente el gobierno nacional derivó a la ciudad en perjuicio del propio gobierno nacional o de las cuentas públicas del Estado Nacional y de muchas provincias. Bien, sigo con los nombres propios. Roberto Lavagna, ¿le gustaría que colabore con el gobierno nacional desde algún puesto? ¿Están conversando? ¿Tienen buen vínculo? ¿En qué situación está hoy esa relación con el ex ministro de Economía? No, la relación es muy buena. Yo hablo con Roberto todas las veces que tengo que hablar. No me gusta molestarlo, pero cuando quiero escuchar una opinión y quiero ver su parecer, lo llamo siempre. Y él sabe que mi deseo es que él me ayude, más allá de dar su opinión. Pero tampoco quiero presionarlo. Él sabe que en el gobierno nacional tiene una puerta abierta siempre. Bien, sigo con los nombres propios. Ahora a Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Hubo muchas especulaciones a lo largo de la campaña, también ahora que asumió la presidencia de la Nación. Dijo el fin de semana, ¿no?, en el Diplomatic, que usted se lleva muy bien, o que vos te llevas muy bien, que la consultás. Pero lo cierto es que me imagino que algún punto de diferencia tienen.
¿Cuáles son los puntos de discordancia respecto por ahí el nombramiento de algún funcionario en algún cargo? ¿Qué es lo que sugiere Cristina Kirchner que Alberto Fernández dice no, a mí esto no me gusta? O al revés, ¿qué es lo que sugirió Cristina Kirchner que Alberto Fernández dijo, sí, perfecto, me encanta esto, voy para allá? No, yo diría que no. A ver, no necesariamente pensamos igual, eso está claro. Pero la verdad es que no tenemos... nada se ha convertido en un tema de conflicto. Nada, absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando juntos y las opiniones distintas. A mí ni siquiera me molesta que un ministro piense que distinto a mí, ¿eh? Yo la verdad, si hay algo que le critiqué a Cristina en su momento, fue la imposición de un discurso único. Yo no lo voy a imponer. Yo no creo en los discursos únicos. Creo que los discursos únicos minimizan la política, la reducen, y que en verdad todos los debates son útiles. Para Cristina Kirchner no... Incluyendo todo esto que dijimos antes sobre la justicia. La verdad es que son debates valiosos, qué sé yo. Lo que pasa es que a veces siento que le sirven más a los que quieren lastimarnos que a nosotros mismos, eso es otra cosa. Problema táctico en todo caso. Pero la verdad es que yo con Cristina me llevo bien. Obviamente que la consulta, es una mujer con una experiencia de 8 años de presidencia. Obviamente que me interesa su opinión. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Ahora, yo no te creo si vos me decís que no te sugirió ningún ministro para el gabinete actual. No, pero claro que sí me sugirió. Y en algunos casos presté atención a lo que me dijo. ¿Y en otros? Y lo hice y en otros no. ¿Podemos saber? No. ¿Sabés por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabés por qué no? Porque eso tiene que ver con el cuidado de nosotros. Porque entonces, ¿sabés cómo termina esto? Fernández le hizo yo a Cristina, o Cristina le impuso a Fernández. Y no es verdad ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Entonces, yo tengo la suerte de que hemos recuperado un buen diálogo, que tiene sus altisonancias como todos los diálogos entre dos personas que se quieren. Simplemente. Bien, estamos hablando de Alberto Fernández, presidente de la Nación. Vamos a un tema por ahí más live, o no lo sé, que son los billetes. Alberto Fernández, o por lo menos esta gestión, decidió sacar a los animales, a la fauna de este país de los billetes y poner algo distinto. Creo que van en ese sentido, así lo anunciaron también desde el banco. ¿Quiénes van a estar en los billetes nacionales? Todavía no lo sé, francamente no me he puesto a discutir eso con el presidente del Banco Central. Lo único que yo creo, y más allá del respeto que siento por cada animalito que habita nuestra tierra, que la Argentina, un billete es un papel que circula de mano en mano y de algún modo nos representa, porque es lo que es nuestro valor de intercambio. Con eso compramos cosas que tenemos, ¿no? Bien. Con lo cual es un elemento valioso un billete para cualquiera de nosotros. En ese lugar me parece que tenemos tantos argentinos a los que homenajear que no puedo entender que los hayan sacado. ¿Qué sé yo llegué al despacho, en el despacho no había el retrato de un solo prócer. Y ese despacho se construyó con esa gente y con lo que esa gente hizo. Y entonces me pareció... Estamos hablando del despacho presidencial, ¿no? En el encuentro con Macri. En el despacho presidencial yo llegué, no había un retrato de un solo prócer, más allá que de la plaza, a la puerta de ingreso al despacho presidencial hay un cartel que creo que quedó de la época de Cristina, que se llama... creo que dice despacho de los hombres y mujeres de la independencia argentina, una cosa así, porque se ve que Cristina sí tenía muchos retratos de próceres argentinos. Bien. Y Néstor también, y creo que todos los presidentes. Pero un país que saca a San Martín para poner una ballena, está mal ese país. Algo está mal entre nosotros. Ahora, ¿podría haber un homenaje a las mujeres como trascendió en los billetes? Podría haber, y por supuesto, ¿por qué no? Sí ha habido mujeres muy importantes. De hecho, Cristina incorporó la figura de Eva a los billetes de 100 pesos. ¿Por qué no? Claro que sí. Tenemos hombres y mujeres
maravillosos en la literatura, en las artes, en la política. ¿Por qué no rendirles homenajes a ellos en los billetes? Yo no lo entiendo, francamente, creo que habla mal de nosotros. Bueno, estamos hablando de los billetes, yo paso... Uno va a Perú, sí, y ve la gloria de San Martín. Va a Francia y Macron recuerda que allí se murió San Martín, en Boulogne-sur-Mer. ¿Cómo vamos nosotros a negar semejante historia? Y en la Argentina sacamos a los próceres de los despachos presidenciales y de los billetes. Yo no sé, yo no lo entiendo. Yo, la verdad, con orgullo, lo tengo a San Martín, lo tengo a Belgrano, lo tengo a Moreno, lo tengo a Güemes, lo tuve a Rosas, pero le cedí el cuadro de Rosas a Axel, que decían no tener un cuadro lindo de Rosas, entonces ordené que se lo presten, y el lugar de Rosas lo ocupó Güemes, otro caudillo federal extraordinario. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a rendirle homenaje a esa gente? Bueno, hablamos de los billetes y de ahí me voy a las paritarias. Hay un deseo de Alberto Fernández de que no vuelvan las cláusulas gatillo, estas que se activaban para que en una paritaria los trabajadores no queden relegados detrás de la inflación. No creo que estén demasiado de acuerdo los sindicatos con esta idea. Yo no sé si hubo un planteo al respecto. Yo tengo esta semana, empiezo una serie de reuniones con sindicalistas para organizar estas cosas, porque los hombres del sindicalismo para mí son muy importantes, porque los sindicatos además son muy importantes y yo quiero que sean parte de este tiempo. No quiero que solo se sienten en las mesas paritarias. Así que antes de que empiece me he ordenado la agenda para poder hablar con todos ellos. ¿Les va a pedir que no pidan la cláusula gatillo en las paritarias? Les voy a contar lo que nos pasa. Hay ya paritarias que han empezado y han tomado decisiones por sí mismas. Camioneros, por ejemplo. Por ejemplo, y está bien, yo no lo cuestiono eso, está bien, para eso están las paritarias. Lo que yo intento sí es evitar todo mecanismo de indexación de la economía. Y de algún modo la cláusula gatilla es un mecanismo implícito de indexación. También puede entenderse, y creo que así lo plantea el sindicalismo, como un sistema de protección del salario, pero opera en los hechos como un mecanismo de indexación de la economía. Bien, estamos haciendo Buen Día Continental, hablando con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Otro de los temas es el tema tarifas. ¿Qué va a pasar con las tarifas? ¿Hay idea de congelarlas, de prorrogar el congelamiento de las tarifas, de no congelarlo, de actualizarlas? ¿En qué situación están las tarifas hoy? Yo tengo la impresión que la Argentina tiene que hacer una revisión de todo, porque todos estos años que han pasado se cobraron tarifas enormes en dólares y vimos que sube la temperatura y se corta la luz. Y eso es falta de inversión. Y nos decían que había que subir las tarifas para garantizar la inversión. Me parece que tenemos que hacer una revisión seria de todo ese tema. Yo quiero que las empresas funcionen, ganen plata, inviertan, pero quiero que lo hagan en este país, o sea, teniendo en cuenta los términos de riqueza de este país. ¿Pero hay alguna idea de estatizar alguna de las empresas? ¿Sí, alguna idea de qué? ¿Estatizar? No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la necesidad de ordenar básicamente el tema tarifario. Y eso no es un problema de ahora, hay que ver cómo funcionó todo este tiempo, porque cuando uno mira los balances de las empresas distribuidoras se da cuenta que han ganado muchísima plata. Entonces pareciera ser que han tenido una tarifa mucho más alta de la que objetivamente necesitaban. Hablaron en la campaña de desdolarizar y sé que había algún contrapunto que no todos dentro del espacio, incluso algunos referentes económicos del espacio, no coincidían con esta idea ante el riesgo de que no se invierta en la Argentina si se procedía a desdolarizar. ¿En qué situación está este planteo que en algún momento se habló públicamente en el marco de la campaña presidencial? El planteo es exactamente el mismo. No puede haber servicios en dólares en una economía que funciona en pesos. Porque eso genera una distorsión enorme.
Por eso digo, no es posible que tengamos que discutir eso también. Lo único que tenemos que hacer es ver de generar un cuadro tarifario suficiente para las empresas. Esto quiere decir que también les sea rentable, y lo que nos hace falta es que las tarifas que se cobren sean tarifas que puedan ser pagadas por los argentinos. Yo he visto en empresas hilanderas, no hace mucho tiempo, en San Martín, acá provincia de Buenos Aires, me mostraban las tarifas, las boletas del gas en dólares directamente, facturadas en dólares directamente. Eso no tiene sentido, porque la nuestra no es una economía que funciona en dólares. Uh-huh. Bien, vamos a otro tema, hablamos de plata. Solo no queda hablar de fútbol, hablamos de todo. ¿Ya? Vamos a llegar al fútbol porque acá Ariel Elveni, que es sí, estoy preocupado como usted, Alberto. Podemos hacer una pausa a hablar argentino junior, pero quiero preguntar antes del cepo, que el dólar turista, que se instaló este 30%, si está en la cabeza Alberto Fernández modificar, aunque sea el porcentaje, ya no eliminarlo, porque tengo entendido por lo que vienen diciendo que ese cepo, el dólar turista se va a mantener, ese incremento del 30%. Estoy mezclando cepo con dólar turista, dos cosas distintas. Digo, el 30% del dólar turista se va a mantener. ¿Hay en estudio en la cabeza de Alberto Fernández modificar ese porcentaje o eliminar el dólar turista? No, pero eso tiene que ver, porque eso hay que explicárselo a la gente. Nosotros recibimos un banco central con las arcas de reservas absolutamente lastimadas. La Argentina se quedó sin dólares. Y tan cierto es que se quedó sin dólares que bueno, Macri puso un cepo donde uno no puede comprar más de $200 por mes en cuenta corriente y $100 por mes en ventanilla. No lo hizo Alberto Fernández, eso es lo que dejó Macri. ¿Y por qué lo hizo? Porque dejó fugar decenas de miles de millones de dólares. Entonces, el problema que tenemos es el que dejó Macri. No hay dólares en la Argentina. Y como no hay dólares, y los dólares los necesitamos muchas veces para pagar insumos para producir, preferimos preservar esos dólares. Y entonces pedirle a la gente que veranee en Argentina y que trate de evitar llevarse dólares al exterior, porque no es que le estamos quitando el derecho, le estamos diciendo cada dólar que sale a la Argentina le cuesta mucho. Y ahora sí le pregunto del cepo, ¿el cepo se va a mantener? Y por ahora sí. También. Por ahora sí. ¿No hay idea en el corto plazo o mediano plazo de eliminarlo? No es una medida que me guste, pero tampoco veo una solución a ese problema. Bien, le voy a hacer la última pregunta, después, si usted me permite, o si vos me permitís, habilito una o dos preguntas de mis compañeros de mesa sobre fútbol, un poquito más relajado. La pregunta es sobre Brasil y sobre Bolsonaro, sobre esa relación. Sabemos que Felipe Solá va a viajar a Brasil, entiendo que tiene que haber una suerte de, no sé si la palabra correcta es descongelamiento, pero tratar de aflojar un poco la tirantez que hay con Bolsonaro, porque han intercambiado palabras duras durante el marco de la campaña presidencial. ¿Cómo viene esa relación y qué posibilidades hay de una conversación con el presidente brasileño? Yo siempre digo lo mismo, el vínculo con Brasil es un vínculo que la Argentina no puede soslayar. O sea, la Argentina y Brasil no pueden llevarse mal. Ni siquiera cuando en la coyuntura exista un presidente que quiera enojarse con el otro presidente. La verdad es que sería un irresponsable, desde mi lugar de presidente, profundizar esa diferencia en desmedro de lo que los dos países necesitan. Bien. Sería una locura de mi parte. Bien, voy a ver si me permite. Además es parte de mi función hablar con los que piensan como yo y hablar con los que están en la vereda diametralmente opuesta a la mía. Bien, y la relación con Evo Morales se generó bastante polémica respecto a si podía realizar actividades políticas o no. Había alguna recomendación en ese sentido. Evo Morales hizo actos políticos en la Argentina. ¿Cómo ve esa situación? Evo es un refugiado político en Argentina, como tal tiene una serie de derechos y los puede ejercer. Tengo entendido que está en Cuba ahora por razones médicas. Así me han dicho. ¿Pero sabemos qué le pasó? No, me parece que estaba con un tratamiento de algo y tenía que viajar.
Pero habló con vos, Alberto, porque tengo entendido esa información como una conversación, ¿o no fue así? Habló días atrás conmigo, sí, pero como fue un comentario al pasar eso. Bien. Bueno, le impide a él como refugiado político ir a Cuba. Bien, le voy a habilitar a Horacio Ricci, nuestro columnista en economía, para que haga una pregunta sobre deuda, si no molesta, y ahí vamos ya redondeando los temas más difíciles. Después nos vamos a Argentino Junior, que creo que es más fácil. ¿Qué tal, presidente? Bueno, lo que le quería preguntar era básicamente si espera que la renegociación con el fondo lo habilite básicamente a tener una buena renegociación con los bonistas, o si son caminos separados y no dependen uno de otro. Yo diría que son caminos que de algún modo se necesitan, no sé si se cruzan, pero se necesitan. Los bonistas están muy a la expectativa de lo que el fondo dice. Y con respecto... Es una suerte de habilitador de una discusión distinta. Bien. Sí, perdón, y la última pregunta de mi parte. Y con respecto a tener la deuda como está, tan abultada con el Fondo Monetario, pero también con las acreencias con los bonistas privados, ¿hay alguna posibilidad, si no se renegocia, de pagarla la deuda? De pagarla ninguna. De pagarla ninguna porque los vencimientos que caen con una economía... Nosotros quisiéramos destinar el dinero que hoy se destina, está pensado a destinarse al pago de la deuda, a la reactivación de la economía, a sacar a la gente de la situación de crisis en la que está. Por lo tanto, si nosotros pagamos, primero creo que no nos va a alcanzar, ni siquiera de ese modo, pero además estaríamos sumiendo a la economía argentina en una postración absoluta. Bien. Lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires no es la regla. Eso solo fue una excepción, fue un tema coyuntural. Hubo que tomar esa decisión, no porque creamos que se pudiera pagar la deuda, sino porque creíamos que mientras estábamos empezando la discusión no era bueno incumplir. Estamos hablando con el... La verdad es que objetivamente no podemos cumplir. Presidente de la Nación, sí, Alberto Fernández. Se está sumando Beto Casella, que sigue en la programación mientras habla el presidente de la Nación. Mucha gente se queja por el tema de los créditos UBA, hay mucha polémica desde hace bastante rato. Algunos dicen que es una estafa, otros dicen que es una gran salida para aquellos que, necesitan algún tipo de crédito. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional con los créditos UBA? Los créditos UBA son créditos entre particulares. Y aceptaron una cláusula. La verdad es que cuando hicieron los créditos UBA yo advertí tanto el riesgo que representaban esos créditos, pero finalmente es un acuerdo entre particulares. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Macri, como hizo siempre, estaba en campaña y dijo, bueno, suspendamos los créditos que no aumenten más. Pero el problema es que ahí hay una deuda que no se suspendió el aumento, pero la deuda existe, el contrato existe y dice que hay que indexarlos. Y eso acumuló una deuda de alrededor de 600 millones de pesos que pagó el Estado. Quiero aclarar, porque todos los que están con los créditos UBA dicen nadie me da una solución. Hay más de 600 millones de pesos que ha pagado el Estado. Y se ha generado una distorsión entre lo que deberían pagar y lo que efectivamente están pagando. ¿Qué hicimos nosotros? Hacer que esa distorsión no sea tan feroz en lo que paga la gente y que de algún modo dentro de un año todo se ponga en orden. Y mientras tanto la diferencia entre lo que paga la gente y lo que debía pagar lo están pagando los bancos. Y eso le cuesta a los bancos 1.400 millones de pesos, 1.400 millones de pesos, que sumado a los 600 que ya pagó el Estado, hacen un total de 2.000 millones de pesos. Y hay que aclarar que el 70% de los créditos han sido dados por bancos públicos. Con lo cual, cuando yo escucho a los quejarse tan agriamente a los que han sacado créditos UBA créditos hipotecarios UBA, que también hay que aclarar que son alrededor de 90.000 personas, no son millones, 90.000 personas,
los quiero llamar a la reflexión, porque el Estado está aportando 2.000 millones de pesos para aliviarle su situación. No es que no ha hecho nada, y lo hemos hecho nosotros, porque Macri lo que hizo irresponsablemente fue suspenderlo hasta el día que se fue. Bien, estamos hablando con Alberto Fernández, prácticamente coronando una hora de esta conversación. Vamos a ir redondeándola y vamos a invitar a Beto Casella, que se incorporó al estudio también para que participe. Para saludar al presidente y agradecerle el tiempo. Hola Beto, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Es verdad. Me parece que la última vez que nos cruzamos estaba vivo Néstor. Puede ser, sí. Estaba en la Casa Rosada y bueno, estaban todo el día juntos ustedes dos, obviamente. Sí. No, sí, bueno, y desearle suerte para los casi 4 años que vienen, Muchas gracias. Si me permite una más liviana, Lo podemos tutear, Beto, nos habilitó a tutearlo. a mí me inhibe. Eso no es creíble, Beto, eso no es creíble. No, en serio. Me gusta la idea de gente común con responsabilidades importantes, pero bueno, se te adjudicó un tuit en donde vos desmentías una supuesta cuenta de tu pareja, de tu compañera Fabiola. Era tuyo, el tuit es un tema que te demanda 2 minutos de atención y digo, mirás un poquito qué se dice en las redes. No, a ver, Fabiola hoy está en Chapadmalal porque están llevando chicos de San Juan y de Salta que nunca vieron el mar. Es alguien que está muy preocupada por la niñez, por las necesidades de los chicos que peor están. Es mujer, se viste, es coqueta. La verdad es que leo cualquier cosa y lo que me pasa a mí es que he verificado que parte de la maquinaria que el macrismo dejó en pie es la de la construcción de cuentas falsas de Twitter, de Facebook, de Instagram. ¿Esto lo chequeaste? Absolutamente. Por eso te estaban diciendo cualquier barbaridad de Fabiola. Qué sé yo, una foto fraguada de Fabiola de una persona que estaba en posición zen y diciendo, hoy le estoy pidiendo a Buda que Alberto tenga tranquilidad. Y claro, es una forma de frivolizar a las cosas que a mí me duelen y que a ella le afecta más porque ella no hace política. Entonces tuve que hacer lo que hice, que es, yo tengo en Twitter muchos seguidores, tengo en Instagram muchos seguidores, decir, miren, estas cuentas son falsas, les pido por favor que lo tengan presente. ¿Y qué pasó cuando hice eso? ¿Sabes qué pasó? Que las 2 cuentas se cerraron en el acto. Los autores del tweet. ¿Entendés? Las 2 cuentas se cerraron en el acto. Y esto te demuestra cómo actúan. A mí me pueden, yo debo cometer muchos errores y me pueden acusar de muchas cosas, pero nunca me van a acusar de no ser frontal y de no ser hipócrita. Ese tema me dolió, agarré y salí directamente a decir lo que era. Porque si no era dejar alentar que se siga difamando gente. Con el nene, con Estanislao, la verdad que se maneja bien, se nota que el chico tiene mucha personalidad. Él es distinto, ¿no? Él es distinto cuando tiene que decir algo, lo dice sin miramientos. Nada, sí, obviamente. Pero han charlado 5 minutos del tema, le has dicho, che... Sí, él también lo sufre, a él tampoco le gusta. Sí, tiene días que se enoja, sí. Sí, a él tampoco le gusta, Beto, pero gracias a Dios tiene mucha personalidad y se defiende solo, pero a él tampoco le gusta. Pero es que no es justo, básicamente es eso. Ahora, ¿cómo te ve como presidente? Porque me imagino que no era algo que imaginaba él mismo al inicio del 2019, ¿no? Para el futuro familiar. Él hubiera querido que yo no siga estando en el escenario público, porque él lo padece, francamente. Porque son muy brutales las cosas que se dicen en las redes, son muy inhumanas. Pues sabes que, mira, te voy a contar una historia que es divertida. Yo tengo mi celular que lo tengo desde el año 94, ese número, y me niego a cambiarlo. Desde que llego a la presidencia me proponen cambiar el número, ¿verdad? Yo me niego, porque es el celular que tienen todos ustedes. Y si me quieren hablar, me encuentran ahí. Pero algún canalla, seguramente también de estos que manejan las redes y demás,
han filtrado mi celular. Pero además no es que lo filtran, recibo infinidad de mensajes de cuentas rarísimas de Estados Unidos, con números de Uruguay, de Chile, de Colombia, que me dicen barbaridades. ¿Yo qué hago directamente? Los bloqueo, los reporto y los bloqueo. Ayer se me ocurrió mirar cuántas cuentas reportadas y bloqueadas llevo. 6.500 y pico de cuentas. Ahora, yo hago política, me la banco, como yo tengo mi celular y me escriben ustedes y yo los leo. Yo me tomo ese trabajo, pero para alguien que no viene del mundo de la política, esas cosas son muy dolorosas, porque dicen cualquier cosa. Alberto, te vamos a llevar a un terreno un poco más distendido, creo yo, que es el fútbol. Más o menos, porque Argentino Juniors arrancó peleando el campeonato, se fue de gira Alberto y ahora River lo pasó por encima. Claro, acá dicen que sos la cábala, que tenés que estar en Argentina para que Y se fue de gira Alberto y el equipo se cayó. Aprovecharon mi ausencia. Yo siempre digo lo mismo, me descuidé un minuto y me lo mandaron al cuarto lugar de Argentina. Sí. Encima en el medio se metió River, que es un poderoso y que cuando está bien es difícil. Sí, yo igual, la verdad que estamos haciendo una gran campaña y la verdad estoy muy contento con el equipo, estoy muy contento con Dubove, que se me ha revelado como un técnico extraordinario, y estoy muy contento porque jugamos bien. Es que el otro día, por ejemplo, contra Lanús no pudimos ganar, erramos un penal, pero la verdad que jugamos tan bien. Si entraba la chilena se cerraba el estadio. Sí, claro, si entraba esa... Pero bueno, tuvimos mala suerte, a veces pasa. Para un hincha de Argentino Juniors, el problema no es perder, el problema es jugar mal. Y el equipo juega bien. Una vez me dijo Grosito, cuando asumió en Argentino Juniors, y yo me quejaba de un técnico que había tenido argentino, que era muy especulador en el juego, Carlos Lombardi. me dijo, mira, es mucho más fácil. Esto de especular yo no lo entiendo. Porque es mucho más fácil ganar si jugás bien que si especulás. Porque si jugás bien, tus posibilidades crecen. Y a mí eso me pareció una definición maravillosa que la apliqué como regla de vida. Si haces las cosas bien, es muy posible que te vaya mucho mejor en todo que si especulás. Yo lo veo al equipo, lo veo jugando bien, lo veo sacando jugadores, nuevos jugadores. Yo estoy contento con el equipo. Sin dudas. Alberto, ya que lo tengo, quiero preguntarle, está sonando en la AFA y en Superliga, los dirigentes empiezan a levantar la voz contra la televisión. Usted ya lo advirtió en la campaña, que no se van a meter con el tema fútbol para todos, pero si reinciden y le vuelven a golpear la puerta, ¿hay lugar de vuelta para el fútbol para todos, para que el gobierno banque el fútbol argentino? Bueno, la situación fiscal en este momento es muy compleja, ¿no? Deberíamos ver de qué se trata eso, pero... yo la verdad lo que intento es que el gobierno no se meta en el fútbol, que es algo más profundo, ¿no? Yo soy muy crítico de cómo funciona el fútbol, quiero aclarar, pero estoy hablando como un hincha de fútbol acá. Soy muy crítico. Es poco transparente, tampoco hay que generalizar porque hay muy buenos dirigentes, pero lo que creo es que debemos pedirle y exigirle a la dirigencia del fútbol que de una vez por todas entienda que el fútbol argentino tiene que funcionar de otro modo, sinceramente. Bien. Y me parece que el tema no se resolvió con la Superliga, me parece que los problemas sigan. Y creo que no debe ser un problema del presidente, porque fíjense ustedes todos los problemas que me plantearon. Si además el presidente se va a meter a incidir en los clubes de fútbol, estamos mal. Alberto, hago la última pregunta, lo liberamos, ¿no? 1:05 que estamos hablando prácticamente con Alberto Fernández. Esta es muy liviana, para ir cerrando. Yo tenía el dato, alguna vez lo escribí también, que en medio de la campaña Andrés Calamaro te había ofrecido regalarte una guitarra e incluso te dio la opción entre dos marcas. ¿Esa guitarra llegó a tus manos? Todavía no, pero porque no nos vimos con Andrés, porque Andrés se fue de gira y después ya todo se complicó. Pero yo no me olvido de la promesa de Andrés, así que estoy esperando ansioso que la cumpla. Pero... Tiene que ser mejor que la de Macron, ¿no? La de Macron es una muy linda guitarra, para que entendamos, es una guitarra española, criolla le decimos nosotros. Un poco desafinada. Estaba muy desafinada, pero más allá de lo desafinado, llegué al hotel y la afiné, y suena muy linda, y es del luthier argentino. Mira. Que además usa maderas argentinas,
y es una madera que francamente no conocía. Cuando la vi me pareció que era roble, porque es una madera con vetas y así medio amarillenta. Yo tengo una guitarra de roble, son muy inusuales, no se hacen prácticamente, y pensé que era de roble, pero no es de roble, es de una madera del sur que se usa mucho y es preciosa y la verdad suena muy linda. Bien, Alberto Fernández, presidente de la Nación, creo que paseamos por infinidad de temas, seguramente debe haber algunos que no abordamos, pero creo que picamos por 20, 30 temas a lo largo de esta hora de conversación. Te agradezco, vamos a tutearlo, es difícil, ¿no? Con un presidente es difícil tutear. No, pero hay que acostumbrarse, porque yo la verdad debo tener algún gen paraguayo, porque no trato de usted a nadie, me cuesta mucho tratar de usted a la gente. Pero además porque creo que el tuteo no es una falta de respeto. A veces uno trata de usted y es muy irrespetuoso. Y el tuteo finalmente es el modo coloquial como habitualmente nos comunicamos. Y como siempre nos comunicamos todos nosotros, hasta que el día que fui presidente ustedes empezaron a dudar en seguir haciéndolo. Pero yo sigo siendo el mismo y espero que me sigan tratando con el respeto que siempre me trataron, más allá del tuteo. Bueno, que tengas un buen día entonces. Un abrazo a Beto y un abrazo a todos allí. Gracias, Alberto. Para vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hablamos con el presidente de la Nación durante más de una hora. Y la verdad que estoy muy contento porque yo desafié a la producción.